viste a un compañero o compañera de trabajo, una persona en la calle que tiene así como un bajón, parece que se descompone, la atienden y dice, no, pasó que tenía un bajón de azúcar. Parece que tuvo una cosa ahí de hipoglucemia. ¿Es realmente así como lo estoy describiendo? ¿Cuánto estamos inventando? ¿Cuánto sabemos de hipoglucemia? Se lo vamos a preguntar a una especialista, Karina Dalmau, que es médica diabetóloga y nos acompaña. Karina, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos Gracias días. por estar aquí, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. ¿O qué es exactamente la hipoglucemia? La hipoglucemia en realidad es la disminución de la glucosa en sangre. ¿Sí? Ajá. Esto nosotros lo vemos muy frecuentemente en los pacientes diabéticos, Sí. ¿sí? Que es en los que podemos dosar diariamente incluso con los aparatitos, que son los glucómetros, Sí. que generalmente tienen en el domicilio ellos. Ahora, esa glucosa que está disminuida en sangre, en el paciente diabético lo consideramos por debajo de 70, pero también se ha visto que en adultos mayores que no tienen diabetes, si está por debajo de 55 podrían tener síntomas también. Pero no es normal esto de ver, o sea, no es si bien mucha gente en la calle puede decir se me bajó el azúcar, Sí. hay que ver qué es realmente, porque realmente no se dosaron la glucemia y vieron que era una caída del azúcar en sangre, ¿sí? Bien. Entonces habría que ver si en realidad tuvo algún problema de presión o si tiene alguna otra patología, ¿sí? Ok. Ahora bien, esta glucosa que está disminuida, ¿sí? Nosotros lo tenemos que ver con un laboratorio, o sea, por distintos métodos. Sí. Hay que ver los síntomas que tiene el paciente, ¿sí? Y ver si tiene o no tiene diabetes, como le decía. Ajá. Si el paciente es diabético, es muy normal que sea producto de la medicación que está utilizando. Nuestros pacientes diabéticos tenemos de distintos tipos y en los pacientes diabéticos tipo 1, generalmente, o sea, son los pacientes que no tienen insulina, ¿sí? Sí. Que su páncreas no está funcionante. Y el paciente diabético tipo 2 es aquel que tiene poca insulina o que tiene resistencia a la insulina, ¿sí? Sí. Entonces son pacientes que le tenemos que dar medicación externa o que le tenemos que dar insulina, ¿sí? La medicación que nosotros le damos es medicación vía oral y muchos de esos medicamentos son sulfonilureas que disminuyen el azúcar en sangre, ¿sí? Ahora, déjame que te pregunte, Karina, las personas que habitualmente consumimos buenas dosis de azúcar durante el día, o durante los días, ¿no? Sí. ¿Sería normal que tengamos una baja de azúcar? No. A pesar de que creemos que tenemos una dosis interesante de consumo de ese alimento. No, justamente, nuestro cuerpo está tan bien diseñado que no deberíamos tener hipoglucemias, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que nuestro páncreas, cuando nosotros consumimos azúcar, Sí. libera insulina y esto hace un equilibrio. Pero ¿qué sucede? Que sí se ha visto dos formas en las cuales podría haber hipoglucemia, ¿sí? En personas no diabéticas, ¿sí? Esta sería la hipoglucemia de ayuno y la hipoglucemia reactiva. La hipoglucemia de ayuno es, después de 8 horas de estar en ayunas, o sea, de no consumir ningún alimento, hacer una hipoglucemia. Ahora, me acuesto a dormir y al otro día me levanto y no tengo hipoglucemia, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay personas que sí lo hacen? Incluso está muy en boga esto de el ayuno intermitente. El ayuno intermitente, Claro. Exactamente. Hay ayunos que son de 16 horas por 8, o sea, 8 de comidas y 16 de ayuno. Disculpame, y sin embargo ahí, no hacen hipoglucemia. ¿Influye con qué rompes ese ayuno? Porque muchas veces dicen, cuidado con qué rompes, qué ingerís al comer por primera vez. Eso es por el lado de las dietas, ¿sí? Enfocándonos un poco en el tema de hipoglucemia, que me gustaría, para cerrar esta parte del ayuno, o sea, de la persona cuando hace hipoglucemia de ayuno, ¿sí? Si hace hipoglucemia de ayuno, lo cual no es normal después de 8 horas de hacer un ayuno, o más horas, incluso puedo estar hasta 72 horas sin consumir alimentos y no hacer una hipoglucemia. ¿Por qué sucede esto? En realidad es porque tengo alguna patología asociada. Puedo tener una insuficiencia renal crónica, una insuficiencia hepática, consumo excesivo de alcohol por el cual el hígado no logra producir la glucosa necesaria. Alguna otra patología, por ejemplo, una sepsis. O sea, una sepsis es una infección generalizada, ¿sí? Hasta incluso existen los insulinomas. El insulinoma es una enfermedad del páncreas, un tumor del páncreas que secreta insulina. Entonces, como tengo más insulina todavía, estoy disminuyendo en demasía esa glucosa que yo tengo en sangre, y por eso hago hipoglucemia. Si no soy diabético y me pasa después de estar a lo mejor un mínimo de 8 horas sin comer, tengo que prestar atención, acudir al médico y consultar. ¿Qué puede estar pasando? Porque puede ser como un signo o un síntoma de otras enfermedades, de otras patologías. Lo mismo pasa con esto que les decía de la hipoglucemia reactiva. La hipoglucemia reactiva se da
de 2 a 4 horas posteriores a haber consumido un alimento. Y generalmente es un alimento muy rico en hidratos de carbono derivado de las harinas refinadas, la pastelería, lo que estábamos viendo recién incluso. Sí. Entonces, a las 2 a 4 horas de haber consumido este alimento, hago una hipoglucemia. No debería, o sea, no debería pasar esto. Sí. Entonces, seguramente hay algo asociado. E incluso se ha visto, muy aisladamente, pero se ha visto en los pacientes con bypass gástrico. ¿Por qué? Por la absorción rápida de esos hidratos de carbono y posterior a eso hacen la hipoglucemia. Ajá. Les vuelvo a repetir, son casos aislados, no es frecuente, por eso es muy importante. Claro. Y acá viene esto de la triada de Whipple que nosotros decimos, que son 3 parámetros. Uno son los síntomas de hipoglucemia. Los síntomas de hipoglucemia venimos en una hipoglucemia leve, en los cuales tenemos unos síntomas que son adrenérgicos, que es cuando uno, por ejemplo, en una situación de miedo, se activan estos síntomas incluso, ¿sí? Que es las palpitaciones, el nerviosismo, la sudoración, esto de el hambre, de necesitar comer algo y especialmente algo dulce. Estos son los primeros síntomas de una hipoglucemia leve. Y en una hipoglucemia ya más severa, si yo no he hecho nada o es muy intensa esta hipoglucemia, aparecen unos síntomas neuroglucopénicos, que estos síntomas son mucho más severos, en los cuales tengo cansancio, fatiga, somnolencia. ¿Me puedo desmayar? ¿Me puedo desmayar? Puedo hacer convulsiones e incluso llegar al coma, ¿sí? O sea, que son síntomas mucho más severos. Estos son los síntomas. En la triada lo que tenemos, como les decía, es estos, los síntomas. Lo segundo es verificar que realmente viene hipoglucemia, o sea, que los valores están disminuidos. Y lo tercero es que la persona responda a la ingesta de hidratos de carbono, por lo menos 15 gramos de hidrato de carbono. Esto es 3 cucharadas de azúcar en un vaso de agua, sencillamente. Si no responde, hay otra cosa seguramente. ¿Puede ser que algunas personas confundan un caso de hipoglucemia con una baja de presión? Sí, totalmente. ¿Y cuál sería la característica diferencial? Y generalmente, a ver, en una hipoglucemia, como te digo, tenemos estos síntomas y tenemos 2 situaciones. Una, la bajada de presión, que bueno, lo puedo constatar fácilmente tomándole la presión al paciente, Y lo otro también son los síncopes vasovagales que podemos encontrar, que es una persona que se desmaya y en realidad es un síntoma vasovagal, o sea, es otro tipo de causas. Por eso es tan importante esto que les decía de la triada de Whipple, de identificar estos 3 factores. Porque el investigar un paciente que no es diabético con una hipoglucemia de ayuno, una hipoglucemia reactiva, es bastante engorroso posteriormente, porque hay que internarlo, hay que ver en sangre no solo la glucemia, sino insulinemia, cortisol, hay que ver varias cosas, incluso estudios de imágenes. O sea, Cari, no es tan te hago sencillo. una pregunta, volviendo a lo de la presión, porque está concatenada esto. ¿Qué hago ante la duda? ¿Viste? Cuando a alguien le pasa, siempre decimos, se me bajó la presión, te estás por desplomar y para nosotros mentalmente es la presión. ¿Qué haces con esa persona? Porque muchos le dan o dulce, otros te dicen, no, pará, es salado. O sea, ¿qué haces como primer auxilio? Que nos ha pasado a todos a veces. Primero y principal, la persona, supongamos se desmaya, se le baja la presión, la sentamos, subimos los pies, pensando en que puede ser algo por la presión, para devolver sangre de esa manera y que mejore la presión arterial en lo posible, si se puede tomar la presión también. Y darle un vaso de agua, un vaso de agua con azúcar y en lo posible algo salado, porque al no saber en esos momentos qué es, y llamar a urgencias, por supuesto. Siempre. O sea, las dos cosas, consultar al médico posteriormente, porque lo que nos ayuda con los pacientes, tanto diabéticos como no diabéticos, es la consulta médica y el seguimiento. Buenísimo. Karina, ha sido sumamente interesante tenerte por aquí por el programa. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Te vamos a consultar siempre. Gracias.